Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 4 de diciembre de 2023 y esto es La Contracrónica. La semana pasada se reunieron en Suiza las delegaciones del PSOE y de Junts per Catalunya. La reunión, celebrada en un tercer país, es la primera desde que ambas formaciones firmasen el polémico acuerdo en el que se garantizaba la amnistía para los líderes del proceso y que desbloqueó la investidura de Pedro Sánchez. Se reunieron en un lugar secreto y poco es lo que ha trascendido de esa reunión porque ninguna de las dos partes quiso decir nada al respecto. No sabemos, por ejemplo, quién participó en la reunión más allá de Santos Cerdán, el hombre para todo de Pedro Sánchez, que ya se reunió hace 2 meses con Puigdemont en Bruselas. Tampoco sabemos de qué se habló ni si se sacó algo en claro. Todo lo que se ha sabido hasta el momento es que la reunión fue en términos cordiales y que había ido bien. Lo que sí se sabe es quién será el célebre verificador internacional que reclamaban los independentistas catalanes. Se trata de un diplomático salvadoreño llamado Francisco Galindo Vélez, que, según nos enteramos después, asistió personalmente a la primera toma de contacto en Suiza. Galindo tiene el objetivo declarado, y esto es textual, de encontrar una solución política y una salida al conflicto diplomático. Algo loable, sin duda, de no ser porque aquí no estamos hablando de un conflicto diplomático. Carles Puigdemont, aparte de seguir en busca y captura por la justicia española, no es presidente de una potencia extranjera y no existe, por descontado, ningún conflicto diplomático entre Cataluña y el resto de España. Galindo, por lo demás, es experto en la mediación en conflictos armados. Fue en el pasado mediador entre el gobierno colombiano y las FARC. Actualmente, de hecho, ejerce de cónsul salvadoreño en Bogotá. En su propio país también ejerció de mediador entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí, una guerrilla que operó en El Salvador hasta el año 1992. No parecen ni mucho menos casos comparables el de Colombia o El Salvador con el de Cataluña, de ahí que decantarse por un perfil así ha ocasionado mucho estupor en la oposición. Ayer mismo, Alberto Núñez Feijóo, que volvió a presidir una manifestación en el centro de Madrid contra la amnistía, aseguró que es inaceptable que el destino del país se deje en manos de un salvadoreño experto en guerrillas. Esto también es textual. En cuanto a la negociación en sí misma, es un misterio lo que se está negociando con Puigdemont. Se teme que, una vez conseguida la amnistía, lo próximo que exija Junts per Catalunya sea un referéndum de independencia cuyo encaje en la Constitución es mucho más difícil que la propia amnistía. Tras esta primera reunión vendrán más, no necesariamente en Ginebra. Junts pretende que se reúnan una vez al mes, pero en el PSOE prefieren que haya más tiempo entre una y otra, porque negocian a dos bandas. Con Esquerra Republicana tienen su propio calendario de reuniones para ir vigilando el cumplimiento de lo acordado antes de la investidura. Podría suceder que lo que pacten en una y en otra mesa se contradiga y eso embrolla aún más la legislatura. Pues bien, para hablar de este tema y de sus muchas derivadas, que son unas cuantas, vuelve hoy a la Contracrónica Rubén Arranz, uno de los colaboradores favoritos de la audiencia de este programa. Con Rubén trataremos de desentrañar las claves de esta nueva fase que se ha abierto tras la investidura de Pedro Sánchez y el comienzo de la legislatura. Este fin de semana tuvo lugar una reunión un tanto extraña en la ciudad de Ginebra, en Suiza, entre el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y Junts per Catalunya. No era una reunión entre el gobierno, esto oficialmente estoy hablando. El representante del Partido Socialista Obrero Español era Santos Cerdán, a quien conocemos bien porque ya se reunió con Carles Puigdemont en Bruselas antes de que se firmase la investidura. Es un tipo que ha aparecido en nuestras vidas hace relativamente poco tiempo, no es alguien especialmente refinado, es una persona que no tiene estudios superiores. Eso en principio no significa nada, pero nos permite hacernos una idea de ante quién nos encontramos. Todo su mérito es haber sido chofer de Pedro Sánchez en creo que su segundo asalto al partido, allá por el año 2017. Bien, pues Santos Cerdán es el encargado, está siendo hasta la fecha el encargado de llevar a término todas estas reuniones. La última, como os digo, en Ginebra. Está toda España estupefacta, buena parte de España estupefacta, porque eso de que se decida el destino del país en un lugar como Ginebra, que no está ni siquiera no ya en España, ni siquiera en la Unión Europea,
y con un mediador salvadoreño, del que hablaremos ahora, nos tiene a todos un poco descolocados. Es decir, las peores perspectivas o los peores hipótesis, los peores escenarios que nos trazábamos en el mes de agosto-septiembre están siendo superados con creces. Bien, pues para comentar este tema os traigo de vuelta a Rubén Arranz, que sé que os gusta mucho, no sé por qué me lo dejáis en los comentarios y porque en alguna ocasión me lo habéis dicho en persona. Bien, Rubén está en Valladolid, que es su ciudad natal, la ciudad de Óscar Puente, por cierto, donde él fue alcalde durante mucho tiempo. Ya se le oye la risa de fondo para comentar esta jugada. Bueno, Rubén Arranz, quien no le conozca, que en la contra le conocéis todos, pero quizá hay alguno nuevo. Rubén Arranz es periodista en Voz Populi, que es su periódico y también en parte el mío, porque yo escribo ahí una columna todas las semanas. Muy buenas, Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Encantado. ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bueno, estáis mandando ya ministros desde Valladolid, ¿eh? Estáis que vamos, que os salís. Ya tenéis de ministro de Transporte a un vallisoletano, ¿eh? Hemos enviado un contingente interesante de paisanos hacia Madrid, conformado por Óscar Puente, transformado en una especie de Clemenza, y por Ana Redondo, que os contaré como anécdota que esta señora era profesora en la Facultad de Periodismo cuando yo estudié aquí en Valladolid, y es curioso porque no apareció por clase en todo el cuatrimestre. Nos aprobó con 2 trabajos porque no apareció, no cumplió con sus obligaciones de profesora, y era porque al parecer tenía algunas más importantes en el PSOE. Y bueno, pues parece ser que le fueron bien realmente, porque se rodeó de Óscar López, que es su gran valedor en el PSOE actualmente, asesor de Pedro Sánchez en Moncloa, uno de los pesos pesados del gobierno, ese gobierno en la sombra, que no está en ministerios, que no tiene ningún cargo potente de representación, pero que ahora tiene mucha importancia dentro de Moncloa y del partido. Y pues ella va para allá de ministra de Igualdad. Y la verdad, por aquí no he visto a nadie llorar, la verdad, este fin de Ya semana. por pura curiosidad, Rubén, ¿de qué daba clase esta buena mujer? Ella, si no recuerdo mal, daba clase de Derecho a la Información. Vale. Lo daba con otro procurador, y lo que ocurre que, vaya, lo de dar clases estaba en el papel. En la práctica realmente nunca se produjo. Así que bueno, pues no tengo un gran recuerdo de ella porque no la vimos por ahí. Una triste historia, una más de la Universidad Española. Yo, como ya sabes, no estudié periodismo, estudié geografía e historia, y una de las razones por las cuales me decanté por la historia y no por el periodismo, que podría haber estudiado la carrera de periodismo, tenía nota para ello, fue que las asignaturas no me terminaban de convencer. Yo veía, claro, el plan de estudios de historia y decía, bueno, historia medieval, arqueología, historia antigua, tal, decía, pues la cosa parece clara, ¿no? Incluso las de geografía, ¿no? Geografía física, humana y tal, pero veía las de periodismo y me producían estupor. Decía, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué es el derecho a la información? Digo, me da la impresión que va a ser un bla bla bla, como dicen en Italia, una chiacchierata, ¿no? Una charlatanería pura, y no voy a salir de ahí con la cabeza caliente y los pies fríos. Y me da la impresión que esa asignatura iba de eso mismo, ¿no? Exacto, así es. Bueno, siempre nos lo decía un profesor, que los periodistas íbamos a ser los mejores jugadores de Trivial, porque en la carrera en la universidad había todo tipo de asignaturas de diferentes ámbitos, lo que dices, un bla 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 de diferentes tipos. Y realmente al final salíamos con conocimientos de cosas como economía, geografía, muy poco. Realmente tampoco éramos los mejores jugadores de Trivial, desde luego, pero con muy pocos rudimentos profesionales y realmente con muy verde, lo cual no deja, por supuesto, en buen lugar a la Universidad Española, ya como al final los departamentos, que es lo que ocurre, se reparten las asignaturas de las distintas carreras para intentar cubrir cupos, pero no para dar un buen plan académico. Pero bueno, eso son otras cosas, la verdad. Sí, hablando del derecho a la información, ya que lo has traído, ya que está Ana Redondo impartía, no sé si irá impartiendo, entre comillas, lo impartía, porque según nos has contado, pues ni siquiera se presentó en clase, una asignatura llamada Derecho a la Información. Es un derecho que los españoles este fin de semana no hemos tenido, porque ha habido una reunión en la cumbre, en la ciudad de Ginebra, entre miembros del PSOE y de Junts per Catalunya, una reunión importantísima, y no nos hemos enterado de nada. Todo es un misterio. Está todo el mundo haciendo cábalas de qué se podría haber hablado, nos lo imaginamos, obviamente, porque tontos no somos, pero el hecho mismo de que lo hayan hecho en un lugar secreto, que no hayan dicho nada más, que la cosa ha sido cordial y que ha salido bien, bueno, mucho derecho a la información no tenemos. Y más habida cuenta, no se han ido allá a Ginebra a comer una fondue, han ido a hablar de temas importantes. ¿No te parece que esto ya de por sí es un insulto?
a mí me parece, sinceramente, una especie de reproducción actual de la película del Tercer Hombre, donde los espías se citan en lugares oscuros, no sé si la recordáis, en ese kiosquito que había en la calle por el cual se metían en un túnel y pasaban de una parte a otra de Berlín, o también me puede recordar a las negociaciones que tuvo el rey Juan Carlos con con las diferentes facciones del mundo de la época antes de regresar a España tras como rey después de la muerte de Franco. Bueno, vivía en España, probablemente hubo negociaciones en el exterior para un poco preparar el terreno. En este caso esto suena un poco a broma pesada, porque realmente el hacer una reunión en Ginebra con esta gente, con los independentistas, en este caso con Junts, al final lo que implica es, lo que da un mensaje es de que ellos han ganado la batalla, porque esa figura, ese discurso que dice que aquí hay un conflicto que se puede transformar en un conflicto en España, que básicamente se libra o se negocia en el terreno internacional, lo que da la razón es a los independentistas dentro de, como decía, de esa retórica de que esto es un discurso prácticamente un conflicto entre dos estados. Se celebró en Ginebra, por lo que ha trascendido en medios, leía una noticia de Público y otra del diario.es, que realmente son ahí fuego amigo, en la que hablaba que las dos partes, por un lado fue por el PSOE este hombre, el gran electricista llamado Santos Cerdán, y por parte de Junts fueron Puigdemont, Míriam Nogueras, que es la jefa de Junts en el Congreso, y Jordi Turull. Y se enteraron del lugar exacto de la reunión porque recibieron la ubicación en su teléfono móvil unos minutos antes. Es que parece una película de espías, pero aquí al final lo que ocurre es que se están debatiendo cosas sobre la futura estructura territorial de España, sobre amnistía, sobre el referéndum o sobre vaya usted a saber qué, que parecen un poco, por lo menos, inquietantes. Y lo curioso es que como entre Junts y Esquerra Republicana están a palos, que eso muchas veces se nos pasa, están en una especie de enfrentamiento, no diría fratricida, porque realmente poca relación fraternal hay ahí o fraterna, pero como están a palos entre ellos, hay dos mesas de negociación convocadas, una con Junts y otra con Esquerra, y esta era en este caso la de Junts, en Ginebra, como una película de espías, a espaldas de todo el mundo y citados unos minutos antes solamente, citados en un lugar determinado un rato antes de que se produjera la cita, que se programara la cita. Son dos mesas de negociación que corren en paralelo. Eso sí, la de Esquerra tiene lugar en España. No se han ido a Suiza ni nada de eso. Mira, el editorial del diario El Mundo hoy cerraba de una manera muy, digamos, no sé cómo explicarlo, preocupante como mínimo. Yo cuando estaba leyendo el editorial esta mañana, El Mundo, como bien sabemos, es un diario no especialmente catastrofista ni nada de esto. Decía lo siguiente, escúchalo. Decía, el PSOE no viaja a Ginebra a sellar la concordia entre catalanes y españoles, de la que Junts se ríe abiertamente, sino a asegurar su supervivencia en el gobierno. Es la misma senda que adoptaron los partidos independentistas en 2017. Orquestar un Estado Mayor en el que acordaban su estrategia al margen de toda fiscalización institucional y periodística. Hoy el proceso catalán muta definitivamente en un proceso español. Bien, yo creo que en este parrafito lo han clavado. Porque uno de los problemas no es ya que no nos informasen, que está mal, sino que este tipo de cosas deberían hacerse, en el caso de que se hiciesen, desde el Parlamento. Está completamente al margen de la sede de la soberanía nacional, que es el Congreso de los Diputados. Se presenta un tipo, el tal Santos Cerdán, se presenta en Suiza, representando a no se sabe quién, pero a la vez sabemos perfectamente a quién representaba, a todo el Estado español, en una palabra, un tipo de partido, en una ciudad como, bueno, de espías, como bien dices, Ginebra, y no tenemos ni idea ni qué va a negociar, ni qué es lo que va a ofrecer, ni qué es lo que ha pedido la otra parte. No lo sé, es un poco, diríase, casi bananero. Más aún teniendo en cuenta que ya han nombrado un verificador, que es un tipo del Salvador, un tipo llamado Francisco Galindo Vélez, que es experto en conflictos armados en Hispanoamérica. Estuvo lo de las FARC, estuvo en las negociaciones en El Salvador por los años 90, ¿no? Cuando se desarmó el Frente Farabundo Martí. En fin, todo es tan extraño que uno no sabe muy bien ni por dónde agarrarlo. No sé si a ti te parece lo mismo. A mí me parece es que es catastrófico, Fernando, porque al final con un verificador, pero ¿un verificador de qué? Aquí realmente yo quisiera recordar los cargos, por ejemplo, que tiene Puigdemont, porque aquí lo que realmente no estamos hablando es de un conflicto entre dos estados o de un conflicto con un grupo étnico. No, que va, esto es de unos tipos que se saltaron la ley en 2017, que desviaron 5,3 millones de euros de fondos públicos para organizar su referéndum,
y que lo hicieron por las bravas. Es decir, lo hicieron a espaldas de la decisión del Tribunal Constitucional que había prohibido expresamente la celebración de esa consulta. Reitero, lo hicieron por las bravas y estos no tienen ningún tipo de elemento distintivo que les convierta en algo por lo cual haya que negociar en el exterior como si España estuviera en una especie de conflicto o guerra o España hubiera hostigado a un determinado grupo dentro de su territorio. Eso no es cierto, pero es que con la retórica que se ha establecido en los últimos días, la retórica que ha aceptado el propio PSOE, es lo que parece. Y reitero, Puigdemont, que es prófugo de la justicia, básicamente se podía enfrentar a hasta 12 años de cárcel por malversación y de que está grabada por desobediencia. Y luego reitero, por los delitos que le imputa el Tribunal de Cuentas a 30 personas organizadoras de ese referéndum que ascienden a 5,3 millones de euros de los impuestos de los españoles. Y luego además es que la Audiencia Nacional ha abierto una causa, investiga una causa en la que le ha pedido declarar de forma voluntaria, por la cual se investiga una presunta relación con el terrorismo de Tsunami Democratic, porque precisamente Puigdemont fue a esas reuniones a Ginebra. Pues bien, con esta persona, con este prófugo de la justicia, con este político expresidente de la Generalitat que huyó de España para no afrontar las consecuencias de sus actos, ahora mismo se sienta el gobierno de España de tú a negociar. ¿Y por qué, Fernando? Pues básicamente porque Pedro Sánchez necesitaba sus votos y los necesita para la investidura y los necesita para asegurar la legislatura. De hecho, Puigdemont le ha amenazado el otro día, dijo, si esta negociación no avanza, si no se cumplen los plazos previstos en el contrato, en el pacto que firmamos hace unas semanas, yo no le voy a apoyar ni los presupuestos ni le voy a apoyar las leyes de la legislatura. Es decir, básicamente el legislativo va a quedar completamente paralizado y el gobierno va a sufrir de esa consecuencia. Por lo tanto, aquí se ha adoptado toda esa retórica independentista, se ha dado por su punto de vista, solamente por el mero hecho de que un presidente necesita sus votos. Es decir, al final es mi reino por lo concreto, mi reino por seguir en Moncloa quiero seguir en la presidencia, necesito seguir en la presidencia. ¿Qué necesitáis? ¿Necesitáis realmente remover los cimientos del Estado de Derecho a espaldas, precisamente como bien decías, desde las instituciones, que es donde realmente se tendrían que debatir estas cosas y resolver estos conflictos? Adelante, vamos a ello. Esto es tremendamente grave, es realmente algo que se hace al margen del Estado de Derecho. No encontraría un adjetivo especialmente acertado para definirlo, pero se podía decir que si la democracia española está amenazada por reducir su intensidad, por transformarse en una democracia de baja intensidad, este tipo de chanchullos, de espías o como lo queramos llamar en el exterior, la encaminan directamente hacia eso. Creo que fue el otro día, no sé si fue Miriam Nogueras o Laura Borràs, quien decía que la legislatura durará lo que dure la palabra de Sánchez. Aquí algunos, especialmente en el ala izquierda, pensaban con una idea un tanto, no lo sé, adanista quizá, de que lo están inventando todo, que una vez hubiesen llegado al primer acuerdo, venga, os concedemos la amnistía, ya no les iban a exigir más, que a partir de ahí tenían 4 años de vía libre para hacer lo que les viniese en gana. Y que ya dentro de otros 4 años pues ya verían. Pero no, la cosa no iba de esto. De hecho, volviendo con este verificador o mediador, el tipo este es un diplomático salvadoreño que se llama Francisco Galindo Vélez, como decía antes. Bueno, pues según parece es subjetivo, y esto es un objetivo declarado, es textual, insisto, encontrar una solución política y una salida al conflicto diplomático. Pero es que no puede haber conflicto diplomático entre un prófugo de la justicia y un Estado. No puede haber. Simplemente no tiene sentido. Pero es que tampoco hay ningún conflicto diplomático entre Cataluña y el resto de España. Y luego, una solución política, ¿a qué exactamente? Yo no sé si este hombre, que vendrá asistido de su mejor voluntad, no sé hasta qué punto conoce este problema, no sé si sabe lo que se va a encontrar después, que se va a encontrar un Estado como el español, que aplicó la ley de manera escrupulosa, que en el caso de Puigdemont fue una huida en un maletero, fuera del país, vamos, que no hay por dónde cogerlo, que
igual renuncia a la vuelta de 2 semanas. Y dice, pues que aquí no se puede mediar nada porque no hay dos partes. Lo que tenemos es a unos tipos que quieren salir impunes de un delito y a un gobierno que quiere atornillarse al poder. Digo, si Francisco Galindo se lo toma en serio. Claro, es que aquí el otro día hubo unas palabras de el ilustre Óscar Puente, nuevo ministro de Transporte, antiguo alcalde de Valladolid, que fueron muy ilustrativas y se le escapó y las tuvo que corregir. Afirmó, bueno, pues probablemente si nosotros no hubiéramos necesitado los votos, si el PSOE no hubiera necesitado los votos para garantizar la investidura, no estaríamos hablando de amnistía, no sería una prioridad. Es decir, nos están intentando vender la moto de que esa amnistía es algo de lo que el propio PSOE está convencido para sellar heridas en España, para garantizar la convivencia. Se nos intenta incluso hablar de una especie de juegos dialécticos que son especialmente perversos. Por ejemplo, con el señor Francisco Galindo, lo que se dice es que no es un mediador, que es simplemente un verificador que lo que va a hacer es dar fe de lo que se habla y corroborar que se cumplan los acuerdos. Es decir, al final hay una diferencia entre el mediador y el verificador. Nos intentan meter por los vericuetos de la propaganda, que al final lo que persigue es lo que está detrás de todo eso es necesitamos los votos, necesitamos ayuda para gobernar, entonces vamos a montar este tinglado para que se garantice ese apoyo parlamentario. Pero estamos tan poco convencidos de eso que si nosotros no hubiéramos necesitado esos votos, nos lo hubiera traído al pairo, la amnistía. Es que es eso, precisamente. Óscar Puente tuvo que rectificar. La amnistía no hubiera sido una posibilidad, no hubiera sido una prioridad si no se hubieran necesitado esos votos. Y realmente ese va a ser el signo de la legislatura. Como nosotros necesitamos, como el PSOE necesita ese apoyo parlamentario, pues se ha venido, se ha plegado a este tipo de aspectos oscuros, de juegos oscuros, de mesas extraoficiales, si lo queremos de esta manera, para realmente continuar en el gobierno. Es curioso además cómo nos intentan meter por esos caminos tan perversos que tiene la propaganda. Por ejemplo, a este hombre, a Francisco Galindo, dicen que no es un mediador, como comentaba, lo llaman un verificador. ¿Y qué diferencia hay entre eso? Pues solamente ellos lo saben. Intentan un poco quitar hierro a lo que está ocurriendo, cuando realmente al final esto parece como eso, como el árbitro de un proceso, de un conflicto internacional entre dos partes que están en guerra o entre dos facciones que han tenido pues un conflicto más grave de lo que realmente ha sido, que básicamente lo que consistió es en un gobierno, en una serie en dos o tres en concreto, partidos independentistas, que a la hora de la verdad, cuando llegó la crisis económica de 2010, activaron la alarma o activaron la luz roja del patriotismo para salir al paso de esa crisis a partir de eso, de mensajes contra España, de mensajes diciendo que la crisis de Cataluña era más honda y más profunda porque España le robaba, y a partir de ahí se llegó a un proceso que culminó en el referéndum de 2017 y que culminó precisamente en la comisión de unos delitos que Puigdemont no ha querido afrontar y por eso se fugó, y que ahora precisamente está buscando que se le perdonen. Yo, en cualquier caso, Fernando, ahora sí que hablamos de qué lleva a Pedro Sánchez a querer mantener la presidencia a toda costa, porque es verdad que muchas veces se nos pasan una serie de aspectos que suceden alrededor del poder que son más importantes de lo que parece y que no acaparan tantos grandes titulares. Pero yo desde luego, desde que empezó esta negociación, una vez que fracasó la investidura de Feijóo y empezó a saltar a los titulares, siempre me he hecho la misma pregunta. ¿De verdad tanto hay que pagar, o Pedro Sánchez está dispuesto a pagar todo esto, a pagar tanto precio, a organizar todo este tipo de farándula negociadora por mantener la presidencia? De verdad es consciente del precio que está pagando a costa de mantenerse en Moncloa, de mantener a todo esa red que conforma el PSOE desde que en 2018 llegó al poder. A mí, desde luego, no tengo una respuesta clara a esa pregunta, porque me parece que esto le puede llegar a desbordar muy fácilmente y puede llegar a causar un daño a las instituciones terrible. Hoy el director de nuestro periódico, Rubén Jesús Cacho, bueno, director no, el editor de nuestro periódico, pero sí fundador de nuestro periódico, Jesús Cacho, lleva un artículo, una de estas sábanas dominicales que hace, que son tan incendiarias, que lleva un título que de entrada llama la atención. Está en portada, nada más abrir vozpopuli.com uno se la encuentra, y dice: Sánchez al banquillo. Estas consecuencias de las que hablas no solo son
para España, naturalmente, eso por supuesto, y para la Constitución y demás, sino que podrían terminar siendo para él mismo. Es decir, podría llegar un momento, esto no ha hecho más que empezar, ha sido la primera de las reuniones. ¿Cuánto más tendremos que ver de aquí a, no lo sé, el mes de mayo, qué sé yo, el año que viene, a finales dentro de un año, en diciembre del año que viene? Bien, esto podría derivar en que termine siendo denunciado y que algún tribunal, en este caso el Supremo, porque es presidente del gobierno, termine aceptando esa denuncia, dándole curso. Es decir, podría encontrarse el propio Sánchez y muchos de los suyos con problemas legales, porque están saltándose a la torera todas las barreras posibles. Cuando decía la editorial del Mundo, esto es el proceso español, pero es que el proceso catalán consistió en vulnerar la ley de manera sistemática. Y al final pasó lo que pasó, obviamente, que terminaron pues unos huyendo en un maletero y otros en la cárcel de Soto del Real. En este caso también podría tener un desenlace parecido. No lo sabemos, porque la verdad no tenemos ni idea, la situación es tan confusa y tan líquida que no tenemos ni idea de por dónde va a ir. Pero volviendo sobre el tema este del verificador del que hablabas, yo la verdad es que no conocía eso de verificador. Bueno, un verificador, no sé, me dicen, fulanito es verificador, igual pienso que está verificando algo en una fábrica, pero se hablaba de mediadores cuando había un conflicto. En el caso de Francisco Galindo, pues había estado, cuando negoció en tiempos de Santos, en Colombia, las FARC con el Estado colombiano, bien, o a lo suyo en su propio país, ¿no? Con la guerrilla. Pero en este caso no hay una guerrilla, no hay un conflicto bélico, no hay ninguna democracia, digamos, que acaba de salir de un problema muy gordo, una democracia muy débil, en absoluto. No creo que haga falta ningún mediador. Dejando de lado la palabra verificador, que como bien decías antes, lo más probable es que se trate, bueno, seguramente es pura propaganda para no utilizar el término mediador. ¿Qué tiene que mediar? Carles Puigdemont y Santos Cerdán se pueden entender perfectamente sin necesidad de nadie entre medias. Yo quiero esto, ¿me lo das o no me lo das? No te lo doy. Bueno, pues entonces dejo caer a tu gobierno. ¿Me lo das? Sí, te lo doy. Vale, bien. Pues entonces podréis seguir gobernando. ¿Para qué necesitas un verificador? Quizá precisamente para vender de cara al resto del mundo que hay un conflicto donde no hay un conflicto serio. El único conflicto que tenemos aquí es el de Puigdemont con el Tribunal Supremo, que le tiene declarado en busca y captura. Yo no veo más conflicto que ese. Claro, es que ahí está lo verdaderamente grave del asunto. Si nos fijamos, es que hay un representante de un partido político, porque ni siquiera es representante del Ejecutivo, Santos Cerdán, no es Félix Bolaños, que es ministro, que tiene una cartera, que ha jurado su cargo ante el rey. No, Santos Cerdán es el hombre que resuelve las cosas dentro del partido. Y ha aceptado una reunión en Ginebra en la que perfectamente se puede estar hablando de, vale, señor Puigdemont, vamos a aceptar o le vamos a garantizar que esto por lo que le persigue la justicia se lo vamos a perdonar por una ley de amnistía en la que usted va a opinar realmente sobre los propios delitos o va a presionar para que los propios delitos que a usted mismo le imputan se le levanten. Y entre otras cosas, perfectamente podría ser que se pudiera presentar, que se podría eliminar la inhabilitación para presentarse a las elecciones, que podría dejar de pagar de su bolsillo lo que le corresponde por haber malversado. Reitero, esto es gravísimo. Es decir, un político al margen de las instituciones se ha reunido con otro que en realidad está en situación de ciudadano prófugo en un tercer país fuera de la Unión Europea y pueden perfectamente haber hablado de perdonarle esos delitos. Ahora bien, Fernando, aquí yo creo que siempre hay que ir un poco más allá. Esto es lo que acapara los titulares y ahora se hablará de la reunión. ¿Y qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué el PSOE, más allá de querer mantenerse en el gobierno, le interesa mantenerse en el poder? Es que yo creo que hay cosas que se pasan por alto. El otro día lo comentaba en un artículo del viernes en el que reflexionaba con información además sobre el por qué el PSOE infló o resucitó la figura de Zapatero antes de las elecciones, como contrapeso a Pedro Sánchez. Es muy curioso porque con quien hablaba... Se ha comentado, Rubén, que Zapatero estuvo en Suiza el otro día. Es un simple rumor, pero una posibilidad muy probable. Claro, es que ahí está una de las claves, Fernando. Mira, Acento, una consultora. Yo sé quién es el accionista y pues es lo típico que mi fuente me pide que no revele, pero es muy curioso y ya lo hablaremos. Pero Acento es una consultora de lobby de un grupo para manejar diferentes argumentos, intentar extenderlos tanto en Bruselas como en España, de la que forma parte, entre otros, Pepe Blanco. Pues bien,
a la hora de trazar esa estrategia, Pepe Blanco, por cierto, consejero de Enagas, a 160.000 euros al año, y lo que me comentaban el otro día, y ahí es lo que quiero oír, es que va a ser el único de los consejeros que propuso el PSOE, entre los que también estaba Montilla, durante la pandemia, que renovará en el cargo, salvo que algo se tuerza que no está previsto. Pues Pepe Blanco está haciendo de lobista, entre otras cosas, para que el PSOE refuerce su posición en determinadas instituciones o empresas públicas. En empresas públicas que están recibiendo el 80% de los fondos europeos que están para la reconstrucción de las economías europeas, los fondos Next Gen, los que se aprobaron durante la pandemia. Y esos en el 80%, si el otro día se examina la lista que hizo pública por fin el gobierno, se ve que están en las empresas públicas. Pues bien, a la vez, detrás de todos estos está la gran figura de Salvador Illa y el PSC. Y ahí tenemos otra figura, y perdón que me empiece a perder en nombres y datos, que sé que otra No, vez lo he hecho, piérdete, que esto se está poniendo interesante ahora, Rubén. Ahí hay otra figura que es la de Maurici Lucena, que está en AENA, el consejo delegado de AENA, de la empresa que gestiona las infraestructuras aeroportuarias, que nace en el PSC, de las personas a las que hablé, duda que este será el gurú económico de Illa de cara a las próximas elecciones si se lo pide. Pues bien, en el PSC, a sabiendas de que el gran holding empresarial de las empresas públicas españolas, que es la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que es donde está desde loterías hasta Renfe, hasta Correos, lo que están luchando desde el PSC es que la SEPI deje de depender de Hacienda para que dependa de Industria. Aquí han colocado en Industria al exalcalde de Barcelona, que es Jordi Hereu. Entonces, claro, Fernando, vamos a volver a la pregunta que te planteaba antes. ¿Por qué un gobierno, para mantenerse un presidente, está dispuesto a pagar tanto precio y a arriesgar tanto? Porque precisamente lo que comentaba nuestro director, se podría perfectamente sentar en el banquillo, pagar causas penales o tener que sentarse delante del Tribunal Supremo Pedro Sánchez, todo esto que está organizando con los independentistas. ¿Por qué lo hace? ¿Por mantener el poder? ¿Por mantenerse en el gobierno? Desde luego. ¿Por qué paga ese precio? Pues quizá también es por estas cosas, porque hay muchos intereses ocultos por detrás, mucha gente que está haciendo movimientos con los cuales están poquito a poco siguiendo esa estrategia peronista de comerse, como el comecocos, el Estado, bolita a bola, y exactamente es lo que se perdería si saldría del gobierno. Esas cosas siempre... Haría buena la pregunta que mucha gente se hace, ya sabes, ¿qué le debe el PSOE a quién? Porque si no, no se entienden ciertos movimientos. Claro, la clave es que al final cuando un partido sale del gobierno, y en el caso del PSOE lo han bordado, se pierden muchas cosas y muchas posiciones. Entonces, al final, yo lo contaba hace un tiempo y lo contaba con buenas fuentes. Creo que bien informado. Iván Redondo y Pedro Sánchez tuvieron una conversación con algunas personas importantes en 2019 y lo que les dijeron es: nosotros, después de intentar influir en las empresas públicas, porque recuerda que una de las primeras cosas que hicieron fue cambiar al poner a Rosa María Mateo al frente de RTV. Es decir, primero los mensajes los controlamos nosotros y a la vez damos la señal de que las empresas públicas vamos a hacer los cambios rápido porque estas van a ser para nosotros. Pues bien, ellos en ese momento lo que transmitieron es que en empresas privadas que pudieran tener intereses cruzados con el gobierno, tema infraestructuras críticas, tema energía, tema telecomunicaciones, también querrían influir. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, en empresas como Telefónica, donde Javier de Paz, que era el antiguo secretario general de Nuevas Generaciones, amigo personal de Zapatero, pues está ahí en una posición que es muy relevante y está precisamente de Nuevas Generaciones, como, no, de las Juventudes Socialistas. Perdón, de las Juventudes Socialistas. Son las del PP. Tremendo absurdo, es verdad. No, que te van a escuchar los de Nuevas Generaciones y van a decir: no, a ese no le conocemos de nada. Pero yo sí recuerdo, siendo niño, a Javier de Paz saliendo en las manifestaciones aquellas estudiantiles que hubo, creo que fue en 87, en 88. Se veía con unas gafas antiestéticas de la moda de la época y era como un revolucionario, y luego se posicionó bastante bien. Durante la época de Zapatero hizo pingües negocios y sigue ahí. Son estos ratones que andan por todas partes, ¿no? Que lo único que le ves es la punta de la colita, pero que podrían ayudar a explicar ciertas conductas que de primeras parecen inexplicables, como esta, que pueden acarrear no solo funestas consecuencias para el país, sino también para ellos mismos. Es decir, es caminar sobre el alambre sin ninguna necesidad de hacerlo. Bueno, con unos riesgos tremendos.
Las juventudes socialistas han sido el segundo lapsus que he tenido y lo siento mucho en esta conversación porque el primero ha sido el de atribuir a Berlín el tercer hombre cuando fue en Viena. Pero bueno, al final lo que decía, es curioso porque hablamos de Cataluña y hablamos del PSOE y muchas veces se nos pasa por alto este tipo de movimientos que está haciendo el PSC, que está colocando a sus hombres en posiciones clave para manejar el dinero, para estar en una posición privilegiada en todos esos focos donde se mueve la política y el dinero. Y muchas veces a la hora de hacer el análisis político nos fijamos en eso, en la última reunión, y nos escandaliza, por ejemplo, que un tipo que no tiene nada que ver con el gobierno, sino con el PSOE, le llegue a prometer cosas que hipotecan el bienestar de todos nosotros y que están al margen del estado del bienestar a una persona que es un presunto delincuente. Es que está acusado de varios delitos y la acusación de Tsunami Democratic suena muy mal, o sea, es que es terrible, o sea, es que el juez está investigando si se comete quién estaba detrás de esos actos presuntamente terroristas. Eso desde luego nos escandaliza. Y muchas veces nos preguntamos por qué un presidente está dispuesto a pagar un precio tan alto o a arriesgar tanto por mantenerse en el poder y por qué se pliega a negociar con esta gente. Miramos a la política y hay que analizarla, pero yo creo que si empezamos a mirar el dinero y las empresas, ese chorro de fondos europeos, lo va a controlar, cómo lo van a controlar y el estado clientelar que se puede crear a través de ahí, nos podemos perfectamente explicar el por qué hay esa voracidad o esa enorme voluntad por mantenerse en el poder. Y un gobierno puede caer y puede ser sustituido por otro, pero una vez que un partido se toma las instituciones, toma las empresas y coloca ahí a sus peones, el siguiente, cuando llega a gobernar, se puede encontrar perfectamente con que hay una enorme parte del Estado que no va a poder controlar porque los otros se han quedado allí a dormir, se han levantado por la mañana, han construido su empalizada y no están dispuestos a irse. Y eso es tremendamente grave y eso es lo que crea las tiranías o las democracias de baja intensidad. Hablamos, de hecho, a menudo de Perón, ¿no? Del peronismo, mejor dicho. De hecho, me he enterado hoy, leyendo El Mundo también, que Alberto Fernández, ya presidente saliente de Argentina, se muda a España con su joven esposa y su hijo pequeño, que tiene un par de años, porque este ha sido padre ya mayor, y se van a quedar a vivir aquí, donde, bueno, al parecer les parece esto poco menos que el Shangri-La, ¿no?, de los peronistas. Hablamos siempre del peronismo como elemento referencial del socialismo español. Pero por lo que estás comentando, más que el peronismo, habría que hablar del PRI mexicano, el PRI histórico, que tenía completamente cooptado el Estado. Se pasaron 70 años en el poder y no había manera, cambiaban el hombre, eso sí, había muchos presidentes, pero luego siempre la misma gente, ¿no?, que rodeaba el poder. Hasta que no llegó Vicente Fox, hace 20 años, no consiguieron sacarles, no hizo falta espátula para poder despriificar el sistema político mexicano. En este caso, quizá lo que están buscando es lo mismo. Y ojo, que yo tengo memoria, no sería la primera vez. Ya se intentó algo parecido en los años 80-90 y no les salió. Pues hablábamos al principio de la conversación del estado tan precario de la Universidad Española y precisamente una buena parte de la culpa la tiene esa ley de universidades y la forma en la que se promovieron ascensos y descensos en función de la simpatía con el partido, con el PSOE también. Si es que hay consecuencias que se pagan muy a largo plazo y cuando el Estado se debilita o cuando una institución se queda famélica como consecuencia de estos juegos del poder, pues se pagan precisamente estas consecuencias. En cualquier caso, Fernanda, hay otra cosa ahí, que yo creo que es clave. El gobierno tuvo que convocar elecciones en 2019, entre otras cosas porque Esquerra Republicana dijo que no le apoyaba los presupuestos. Y a partir de ahí se convocaron elecciones generales, posteriormente se volvió a formar gobierno. ¿Tú te imaginas lo que ocurriría si Junts de repente se rebela, deja de prestar el apoyo parlamentario al gobierno y Pedro Sánchez vuelve a convocar elecciones? Toda esta retórica de la reconciliación, de la necesidad de negociar, de asegurar a través de la amnistía que Junts vuelva a las instituciones, que todos los cargos que estaban perseguidos por la justicia española puedan volver a presentarse unas elecciones de forma libre y de forma regular, todo esto caería realmente. Y cuanto más fuera la intención o la vocación de Junts de tirar de la cuerda,
de llevar el duelo a las últimas consecuencias, más fuerte sería la reacción del PSOE. Entonces es que al final aquí no hay ningún convencimiento, es simplemente una cuestión de oportunidad. Y cuando un Estado o un país o cualquier proyecto, desde empresarial hasta personal, se basa o se mueve o flota alrededor de hechos concretos o de intereses personales o de partido y no de un proyecto sólido y un proyecto que se quiera llevar hacia un determinado rumbo, al final lo que queda es a merced de los vientos que se levanten en cada momento. Y así se encuentra España. Esa es realmente su situación actual. Hay un Parlamento muy fragmentado, hay un presidente del gobierno dispuesto a entregar, hay un presidente, un jefe de la oposición, del que PNV dijo que le había ofrecido ya al Ministerio de Industria, cosa que para el PNV es una cosa relevante por la importancia de las empresas de esa región. Cuando eso ocurre, cuando realmente al final todo depende de las ansias de gobernar, del momento, de la oportunidad y de lo que se necesita en cada momento, pues el país navega a la deriva. Y eso es muy grave y eso es muy lamentable porque no hay ningún proyecto. Lo único que hay simplemente es eso, partidos con una voracidad enorme, con muy pocos escrúpulos, con una ética cuestionable y con una forma de gobernar que se basa en te doy lo que quieras a cambio de que me dejes aquí. Bueno, vamos a ver por dónde va la cosa. Me parece que va a ir por mal sitio, porque esto empezó mal y empeora conforme avanzan las semanas. Nosotros, naturalmente, yo desde la Contracrónica y Rubén desde Voz Populi, estaremos aquí para contároslo. Solo faltaba. Nosotros nos tomamos muy en serio nuestro trabajo. Bueno, Rubén, pues con esto vamos a desconectar ya, a acabar, entre otras cosas, porque te tienes que volver a Madrid. Tienes ahora que pillar un tren. Espero que no te encuentres Chamartín colapsado, como el otro día. Bueno, en este caso Campo Grande colapsado y te cuesta de nuevo la intemerata de horas llegar, porque mucha empresa pública, pero Adif es un desastre. Y Renfe no digamos. Pero Fernando, ¿por qué en este país ha dejado de funcionar todo bien? Es un catastrófico. El otro día había cientos y cientos de personas esperando que saliera su tren en Chamartín por el enésimo fallo que hay en un momento concreto, crítico, como puede ser un fin de semana o la salida de un puente o Navidad, o el inicio de un puente o Navidad, porque todo se gestiona mal. Pero ¿qué pasa? ¿Que aquí no funciona nada bien en este país? ¿O ojo, cómo va? Los trenes sí que funcionaban bien, ¿eh? Si de algo yo presumía por el extranjero era los trenes en España son puntuales, chicos. Y puntuales que si dice I-25, I-25 abandona la estación. Y si va a entrar I-35 en destino, entra I-35. Incluso a veces un minuto antes. Pues nada, hasta eso, que funcionaba estupendamente, porque eso era un mito, lo de los trenes impuntuales en España, o los hubo en el pasado, pero no desde luego los últimos años. Pues eso también está empezando a fallar. Bueno, pues nada, oye, muchísimas gracias, Rubén, por habernos acompañado. Y que sepas que tienes una legión de admiradores y de fans en la Contracrónica, ¿eh? Bueno, el principal fan de la Contracrónica creo que soy yo y me encanta charlar con vosotros, así que un placer como siempre. Un abrazo. Bien, pues nosotros nos vamos con Pizarro, que nos habla de la tregua en Gaza. Los secuestrados por Hamás son cautivos, son torturados y son moneda de chantaje, quizás escudos humanos, quizás simplemente muertos o desaparecidos. Los gazatíes retenidos por Hamás son escudos humanos y moneda de chantaje. Esta forma antigua y medieval de guerrear hace que las treguas no sean ocasiones para acercar posturas, sino momentos de dolor, por lo que se cede y por lo que falta. Son otra forma de hostigarse y germen de juramentos sobre no volver a tener que pasar por ellas. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la Contracrónica de hoy. Espero que os haya gustado este programa que he hecho con Rubén Arranz. Ya sabéis que Rubén es de los que nunca defraudan. Estamos a 4, mañana será 5, que todavía no es festivo. El festivo en España será el día 6. Bien, pues mañana estaré aquí de regreso. Hasta mañana.